Hechos capítulo 23, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos me juzgan. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje, hermanos, nos muestra la importancia de la obediencia y la sujeción a Dios. La importancia de la obediencia y sujeción a Dios. Es lo que se nos muestra o se nos enseña en este juicio, en donde, hermanos, sus enemigos pensaban, hermanos, que Pablo estaba perdido ahí en ese juicio. Sin embargo, vemos aquí, hermanos, que al final el juicio no se pudo dar. Dios le había dado, hermanos, sabiduría a Pablo para poder, hermanos, librarse de lo que iba a ser una condena, hermanos, a muerte. Entonces ahí donde debemos de aprender esta lección, hermanos, sobre esa importancia de la fe, la obediencia, disciplina, sujeción. En momentos difíciles, hermanos, entonces donde se contribuirá para el bien. Eso es lo que muchos ignoran, hermanos, que se resisten todavía precisamente, hermanos, a sujetarse a la doctrina, al consejo de Dios. No permiten, hermanos, que opere la palabra de Dios en sus vidas, sino que en momentos dados, hermanos, como que se despojan de ello. Nos permiten, hermanos, que la palabra guíe, ¿cómo decirle? Accione. Sino que, hermanos, todo lo hacen de acuerdo a sus concupiscencias. Por eso es que se viene tropezando y tropezando y tropezando y tropezando. Y el problema es, hermanos, que a veces se le echa la culpa a Dios. Dios no falla. Dios ha dado su consejo. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debe ser nuestra actitud, nuestras acciones? Nos pone un parámetro, como dice la Escritura. La palabra de Dios inspirada dice que es para hacer justicia,
para que el hombre llegue a la perfección, dice ahí, o sea perfecto, siguiendo el lineamiento y haciendo todo lo contrario que hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Por eso está escrito por ahí cuando dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, dominio propio. Y es lo que estamos viendo, hermano, en esta lectura, en la posición del apóstol San Pablo. Cómo guardó, hermanos, precisamente ese dominio, y cómo vino a dominar el asunto de tal manera, hermanos, que desbarata el juicio. Y eso fue lo que Jesús dijo. Cuando se han llevado ante los magistrados, no penséis que has de decir, porque el Espíritu Santo ahí les va a dar la palabra. Pero esa promesa está para aquel, hermanos, que tiene la palabra, la cree, la obedece, se sujete. Y eso se hace porque se le cree a Dios. ¿Cómo que usted le diga a alguien y viene esta persona y le dice, vaya, te voy a dar este consejo, haz esto y esto y esto? Viene usted y confía en la palabra que le dio y viene y hace las cosas de acuerdo al consejo que recibió. Eso es dejarse guiar. Eso es ser sencillo, humilde. Lo voy a hacer. No me parece, pero lo voy a hacer. Va contra la dureza en mi corazón, contra mi soberbia, mi orgullo, pero lo voy a hacer, me voy a sujetar. Y para poderlo hacer, tiene que humillarse. Y por eso está escrito, Dios atiende a los humildes. ¿Y qué dice? Y mira de lejos al soberbio. Entonces es el panorama, pues, que se nos presenta ahí, queridos hermanos. Vamos a entrar a los detalles, verso 1 al 5. Dice que Pablo, fijándose en el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti para blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Dos detalles aquí en el discurso, en la introducción que hace el apóstol Pablo: dominio y respeto. Él comenzó a hablar, ¿verdad? Y dijo que él en su vida se había comportado, hermanos, y había llevado una buena conciencia y había vivido delante de Dios hasta el día de hoy, dice. Es decir, hermano, que estaba proponiendo que no estaban tratando con una persona rebelde, con una persona que estaba creando, como ellos pensaban, hermanos, creando problemas, sino una persona realmente respetuosa. Eso ya lo habíamos hablado cuando habló con el centurión y luego le habló a ellos mismos, es decir, a los judíos. Al centurión le habló en su lengua, en griego, mostrando pues que era una persona que tenía cultura. Y luego, hermanos, el respeto cuando habla en la lengua precisamente de los judíos, que se piensa pues que era la lengua, hermanos, no hebrea, sino una más antigua. Pero lo importante era, hermanos, de tomar dominio, control de las cosas. No crean que él no tenía miedo. No crean que, hermano, no se desveló en la noche orando, pensando. Pero lo importante es siempre en la disposición. Aunque no podía digerir, ¿por qué una vez más ahora lo ponía Dios, la vida de él, en manos
de aquellos, ahí estaba la mayoría todavía, que habían condenado, hermanos, Esteban, y anteriormente habían condenado al Señor Jesucristo. Prácticamente estaba perdido Pablo ahí, y Dios los puso en sus manos. Pero sin embargo, hermanos, mostró postura. Es decir, el consejo, hermanos, de ser gentiles con los demás, de ser respetuoso con los demás, lo estaba poniendo en práctica. Los injustos eran los que los querían condenar, no él. Los que estaban provocando precisamente eran sus enemigos, no él. El problema es, hermano, que siempre la gente, hermano, le da vuelta, como dicen, a la tortilla, y le hacen ver que el otro es el que está provocando, porque simplemente no va de acuerdo a la línea de ellos, sino de acuerdo al consejo de Dios. Al mundo les parece extraño nuestras actitudes, pero es lamentable que todavía en el creyente le parezca extraño, hermanos, aquellos que obedecen la palabra de Dios, que se conducen bajo la dirección, bajo el consejo de Dios. Muchos temen hacerlo porque temen, hermano, perder. Temen que no les va a dar resultado. Y a veces hasta dicen, tengo ejemplo, aquel de Juan Vendémola, dice. Lo que no saben es que a los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien. Lo importante es en el momento. Por eso Jesús, miren lo que le dice Jesús en el verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí ni mencionó al Señor Jesucristo. Aquí no se le dio la oportunidad de hablar del Evangelio. Aquí no se le dio oportunidad de hablar, hermano, sobre la doctrina que había adoptado, voy a decir, para el enemigo, porque él era fariseo. Entonces, ¿a qué testimonio se refiere el Señor Jesucristo? Al testimonio de su vida, mostrando que tiene conocimiento de Dios, mostrando que usted es obediente de la palabra de Dios, que se sujeta a la doctrina, que se sujeta a la guianza, y ya no a la concupiscencia de su carne. La concupiscencia de la carne dice: no, yo no soy tonto. La concupiscencia de la carne dice: se me está haciendo injusticia y no lo voy a permitir. Entonces, las armas que ocupamos no son las de Dios, sino la del viejo hombre, la cual se nos ordenó, pero desde hace rato, despojarnos de ella. Luego ahí, el que pierde el control es el sumo sacerdote. La posición de Pablo le ofendió. Es que ese es el problema, hermano. Muchos se ofenden con la posición del creyente. Se sienten ofendidos. Sienten que están fingiendo. Sienten de que, no sé, le ofendió la posición y lo mandó a bofetear, a golpear, a castigar. Y Pablo le reprocha eso. Estás, dice, para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear. ¿Por qué me mandas a castigar si todavía no se ha dado el veredicto?
Y le dice para blanquear, es decir, hipócrita. Y dice que los que estaban presentes ahí le dijeron al sumo sacerdote. ¿Qué dice? Al sumo sacerdote de Dios injuria. Entonces Pablo dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Eso se llama respeto. Prácticamente él pide disculpa. Ignoraba que este personaje, ¿cómo se llamaba? Ananías, era el sumo sacerdote. Alguien diría, pero él no debiera haber ignorado eso. ¿Cómo no? Porque él estuvo fuera. Acuérdense que fueron 3 viajes misioneros y en cada misión tardaba para regresar 3, 4, 5 años. Y lo que no se había dado cuenta era que ahora era nuevo el sumo sacerdote, o era otro. Entonces él rectifica y dice, no sabía que era el sumo sacerdote. Y habla del respeto cuando dice, no ¿qué? Maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pide disculpa prácticamente. Igualito a ustedes, que tienen temor de las autoridades, de lo establecido por Dios, que tienen temor, hermanos, respeto, obediencia. Igualito a ustedes. Así se comportó Pablo. Por no decirle el ejemplo que nos está dando Pablo: dominio, respeto. Así como testificaste en Jerusalén de mí, así vas a testificar también en Roma, le dice el Señor. Y aquí no se tocó nada del evangelio, del camino, nada. Pero lo que él mostró, hermanos, eran lo que habían mostrado Pedro y Juan cuando fueron encarcelados por ellos mismos y decían, ¿qué haremos con estos hombres? Se miraban impedidos de poder dañarlos o hacerles daño, y reconocían que eran del vulgo, pero también reconocían que habían caminado con Jesús. Por supuesto, esto no iba a cambiar en ellos. Pero el enemigo de usted sabe, porque conoce. Sin embargo, se rebela y se opone y ataca y se vuela, como dicen, la cerca en sus actitudes, en sus acciones. Verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Sabe cómo se llama esto? Entendimiento, sabiduría. El entendimiento lo que hace es darnos la sabiduría. Sabiduría es, hermanos, saber actuar. Saber actuar. Ahí tenemos el libro de los Proverbios. Eso es sabiduría. Todos esos consejos ahí que da ahí.
cómo debemos de comportarnos con los demás, cómo debe ser nuestra conducta, cómo, hermanos, ahí está todo. Eso es sabiduría. Entonces el conocimiento es distinto a la sabiduría. Dios nos da y nos revela el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su voluntad y de su propósito. Nos hace ver cómo Él quiere que nos conduzcamos en este mundo, cómo debe ser nuestra relación con los demás. Todo eso nos enseña. Y luego viene en nosotros, o está en nosotros, obedecer, sujetarnos y dejarnos guiar y comenzar a actuar de acuerdo al consejo que recibimos de la sana doctrina. Y aunque esto le hace ver a usted que va contra la corriente, porque obviamente los demás se van a aprovechar, eso téngalo por seguro. Otro detalle, no lo van a comprender, téngalo por seguro. Pero confiemos en Dios, tengamos fe y actuemos como Él quiere que actuemos. Por eso dice Pedro, vamos contra la corriente de este mundo, vamos aún contra la corriente de nuestra carne. Nuestra carne, ¿qué es lo que nos pide? ¿Quién nos pide la carne? Venganza. ¿Quién nos pide la carne? Actuar, hermanos, con soberbia, mintiendo, con hipocresía. Él dice que miró el concilio y miró que en el concilio estaban los fariseos y los que saduceos y los saduceos. Las dos importantes religiones, pero con doctrinas diferentes. Los fariseos creían que había ángel, creían en el espíritu y creían en la resurrección. Los saduceos no creían. Entonces él actuó con sagacidad y lo que hizo fue ponerles en ellos en disensiones. Y fue tan grande la disensión que el tribuno ordenó a los soldados que arrebatasen y que lo sacasen de ahí a Pablo, porque en cualquier momento lo iban a despedazar. Entonces iba a ser peor el asunto, porque se iba a cometer injusticia. El tribuno permitió de que Pablo se pudiese defender. Ahora, ¿por qué continúa él detenido y va a Roma? Porque él apeló a Roma. Apeló de que era ciudadano romano. Eso lo dice más adelante y lo aclara el tribuno. Si él no hubiera apelado, dice, no te lo mando, le dice a uno de los gobernadores. Pero él apeló. Pero la verdad que en todo lo que se le acusa no se le halla nada. Son cuestiones de religión. Estas características son las que necesitamos como cristianos, como creyentes, adoptarlas en nuestras vidas. Ser cristalino, hombre, eso es ser sabio, sin hipocresía, sin mentira. Pero por querer salvar nuestro pellejo caemos en esos errores y no nos percatamos del daño que causamos precisamente, y al final hasta nos vale jocote. Tenga cuidado. Jesucristo dijo, ¿a quién compararé? Dice, aquellos que me dicen Señor, Señor, pero no obedecen. ¿Con quién los compararé? Con aquel que edifica su casa sin fundamento. Entonces su vida viene a ser un desastre completamente. Pero el que me dice Señor, Señor y obedece, lo compararé con aquel que edificó su casa sobre la roca, sobre fundamento. Y al igual que el otro, vienen los desastres
Y vienen las lluvias, viene, hermanos, el turbión. Pero Él está, dice, edificado sobre la roca. Esa es la diferencia. La tristeza, según el mundo, es para perdición. La tristeza, según Dios, es para vida. La decisión es tuya. ¿Vas a continuar así? ¿O te vas a detener ya? Y doblar las rodillas. La pregunta sería, lo que has venido haciendo, tu conducta, tus actitudes, ¿de qué te han servido? ¿En qué han contribuido? ¿No cree que ya es hora de reparar? ¿No cree que ya es hora de permitir que el Espíritu Santo a través de la palabra moldee nuestras vidas? Pero aquí tenemos un ejemplo de Pablo. De mal en peor su situación. Pero él sabía que era un propósito de Dios. Porque a Dios así le había, tal vez no es la palabra adecuada, placido, de que Pablo llegara a Roma y para que diese testimonio a través de este conducto de sufrimiento. ¿Hasta dónde él pudo digerir esto? No lo sabemos. Hay muchas cosas que no nos van a parecer, que no estaremos de acuerdo, pero obedezcamos a Dios. Obedezcámosle. Así de sencillo. Cuesta, hermano. Me parece que no va a funcionar, lo miramos muy débil aquello. No importa. Así los enemigos, cuando vieron la apariencia de Cristo, lo menospreciaron y creyeron que era fácil para destruirlo y se dieron en los dientes. Luego con los apóstoles pasó lo mismo. No se equivoque. No se equivoque. Y atendamos el consejo de Dios. Amén. Y amén. Cierre sus ojos. Levante sus manos. ¿Se ha entendido el mensaje? ¿Hasta dónde la disposición de decirle: Señor, perdóname, porque he venido actuando mal? Soy yo el que he impuesto mis reglas, soy yo el que he impuesto los principios, pero nunca he reparado el tomar tu consejo, Señor. Perdóname y me dispongo realmente a dejarme guiar. Dispongo mi corazón para someterme a tu palabra, Señor. Aunque hay muchas cosas que no entiendo por qué, pero yo sé que estoy en buenas manos, en tus manos, Padre. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, guíanos, perfecciónanos. Para salir adelante, Señor. Perfecciónanos de tal manera que nuestras vidas te agraden, te honren y te sirvan, Señor. Bendice a tu pueblo de acuerdo a tu palabra. Aún los que no pudieron venir, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias.